Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el privilegio de tener en Vigo a Alfons Cornella. Este acto está organizado por la Fundación Provigo, que ya tiene más de 30 años de vida. Y yo hoy también quiero aprovechar para agradecer a los miembros fundadores que después de tantos años sigan estando al pie del cañón. Al Concello de Vigo, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Abanca, Zona Franca, Mancomunidad de Municipios y Universidad, pero también a todos los socios y socias que forman parte actualmente de la Fundación y en especial al patronato. Quiero empezar disculpando la no asistencia del alcalde porque, aunque lo intentó, hasta el último momento se le complicó la agenda y no podrá acompañarnos en el día de hoy. Pero hoy el verdadero protagonista es Alfons Cornella. Todos conocemos su currículum y no voy a hablar de él porque no quiero robarle ni un solo minuto de su intervención. Pero quiero recordar algo que leo de sus intervenciones, de las cuales siempre aprendo algo o me hacen pensar en algo. Y podría citar muchos ejemplos, pero abro comillas y digo uno de ellos. La educación debería ser un entrenamiento sobre cómo aprender, y cierro comillas. O que el futuro inmediato no tiene sentido entrenar a los jóvenes para hacer tareas que puedan hacer las máquinas. Y que en este escenario cambiante y diverso, la educación tiene planteado un gran reto: descubrir el talento de cada persona y, además, desarrollar ese talento al máximo con sus propias capacidades. Pero Alfons es un emprendedor y quiero que sepas que estás en una ciudad eminentemente emprendedora. Si aquí estuviera el alcalde, diría que Vigo es economía y es emprendimiento. Pero es cierto, es una ciudad que se reinventa continuamente y lo ha hecho a lo largo de su historia de siempre. Pero también vamos a estar hoy ante una de las personas que más sabe de innovación en España. Yo diría la que más sabe, porque, entre otras cosas, es fundador y presidente de Infonomía, que es una empresa de servicios de innovación y fuente de idea para los inquietos. Hoy no creo que le dé tiempo a hablarnos de sus más de 20 libros que tiene publicados, pero sí nos va a hablar de que el futuro es hoy. ¿Quién está construyendo el mundo que queremos? Y no quiero hablar de Alfons Cornella como físico o diplomado de alta dirección de empresas. Quiero hablar del hombre cuyo lema es «Cada día una idea», o del hombre que admira la belleza, el orden, la simplicidad, la juventud, el hombre que le gusta leer y hablar con la gente para que siempre aprenda algo. Pero hoy tenemos que darle la vuelta a la frase y somos nosotros los que queremos aprender de ti, porque además siempre intentas explicar de manera simple cosas complicadas. Gracias, Alfons, la tribuna es tuya. Muy bien. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Una presentación que no sé si merezco, espero demostrarlo. Y estoy especialmente encantado de estar en esta ciudad, lo digo en serio. Hombre, ya lo ha presentado como una ciudad emprendedora, que lo sé, por la relación que he tenido con ella. Además, algunos de ustedes se acordarán que hace unos años en este mismo lugar veníamos con Antonella Broglia y hacíamos un acto que se llamaba Update. Esto va a ser un poco distinto, pero tiene una característica común y es que es muy difícil de seguir lo que les voy a explicar, va a ser muy rápido. O sea, no pretendan tomar muchas notas, ya se lo digo, van a tener un documento al final donde están todos los enlaces de lo que les voy a explicar. Por lo tanto, imagínense que están en un viaje, estamos en un tren y van pasando imágenes por la ventana. Será, como digo, intenso, rápido, son 90 minutos, no se preocupen porque no se van a dar cuenta, porque, como digo, está planteado como un viaje. Esto se llama 2048, explicaré un poco más adelante por qué. Y mi objetivo con este nuevo proyecto es cada año pues, ir explicando qué es lo que creemos que
tenemos que hacer para llegar en unas determinadas condiciones al 2048. No creo que llegue, o sea, francamente, mi objetivo es dejarlo en manos de alguien que lo continúe. En el 2048 tendría 90 años, no sé si llegaré, aunque mi madre tiene 97, o sea que puede ser. Pero no ese es el objetivo es desde ahora mismo empezar a pensar en no cómo será, que nadie lo sabe, sino cómo queremos que sea. ¿Cómo queremos que sea el 2048? ¿Y por qué el 2048? Después lo explicaré. Para quien no lo sepa, yo me dedico a la innovación desde hace unos 30 años. En este tiempo he trabajado con muchas empresas en distintas situaciones y una parte de lo que van a ver es consecuencia de esto, es consecuencia de haber visto muchas cosas y sobre todo de ver la cantidad, pero inmensa, de personas en todo el mundo, aquí, en España, en Europa, en todo el mundo, que están haciendo cosas muy relevantes y algunas de ellas son las que voy a mostrar. Efectivamente, si un objetivo tengo con este acto es el de transmitirles lo que podríamos llamar esperanza sistemática. O sea, no esperanza, mira, ha aparecido de golpe el sol en el cielo, sino cómo queremos que el sol esté cada día en nuestro cielo. Por tanto, cómo hacemos de forma sistemática una visión optimista, esperanzada del futuro, porque tenemos razones para estar bastante más esperanzados de lo que estamos. Entonces, parte de lo que yo he hecho es trabajar sobre todo en modelos de innovación, simplemente para que lo sepan, pero el objetivo de hoy es hablar sobre todo de cuál es el futuro que, digamos, que queremos en el 2048. Y este es el documento que van a tener con todos los enlaces y básicamente la explicación de lo que les voy a hacer. Lo primero que tengo que decirles es que realmente la palabra futuro pues, ha tomado de golpe mucha relevancia. Es decir, yo que me dedico hace 30 años a hablar de alguna forma del futuro, pues bueno, ha sido duro, ¿no? Y lo sigue siendo. Pero ahora de golpe parece que nos interesa el futuro, es decir, que el futuro nos inquieta. Y el futuro tiene cosas muy curiosas. Por un lado, vemos que en el futuro pasan cosas que son muy parecidas a lo que ya pasaba. Ustedes ven esta imagen de finales del siglo XIX, ¿no? En París, ¿no? Con la Torre Eiffel, y excepto que todo el mundo lleva sombrero, pues esta imagen podría ser exactamente igual hoy, ¿eh? O sea, el ascensor sigue subiendo a la Torre Eiffel, se ve desde allí pues los jardines, quizá hay menos gente de la que hay hoy. Es decir, que hay cosas que no cambian nunca, o sea, hay cosas que son exactamente igual a lo largo de la historia. En ese mismo tiempo podemos poner otra imagen que es esta, que aquí sí que ve que hay algo que cambia. Y es que los problemas siguen siendo los mismos, o sea, sigue habiendo incendios, pero la forma en que resolvemos los incendios es otra. Aquí sí que vemos un pasado distinto del presente que tenemos hoy y seguramente del futuro. Es decir, que hay cosas que nunca cambian y hay cosas, entre ellos los incendios, y hay cosas que cambian, que es la forma en la que lo resolvemos. Y el mundo en el que estamos es un mundo en que van a cambiar muchísimas cosas de cómo resolvemos los problemas. Es decir, hay un enfoque totalmente distinto a las soluciones. Otra forma de ver la evolución del mundo es a través de estas imágenes donde uno ve cómo ha cambiado el diseño de un automóvil, ¿no? O sea, fíjense desde el primer momento, ¿no? Como en realidad lo que es un automóvil no ha cambiado tanto. O sea, son 4 ruedas. Si puedes bajar un poco el sonido, hay un chasis, ¿no? Pero en el fondo no ha cambiado tanto respecto a lo que había en un primer momento. ¿Puedes bajar el sonido, por favor? No me oigo. Sí, bájalo más. Dejarlo muy, muy bajo. Vale, de acuerdo, perfecto. Por tanto, tenemos es evidente que hay una evolución a lo largo del tiempo sobre unas bases y que las cosas cambian. De hecho, una cosa muy interesante es que siempre hay, en cualquier momento de la historia, alguien que ya vive en el futuro. Fíjense, estas imágenes son de los años 40-50 y es de un inventor, un inquieto, que se inventó esta máquina literalmente para imprimir en 3D un edificio, ¿no? Esto que ahora se hace y parece que es lo último del último. Pues ya alguien en los 40 se había inventado esto. Y esto siempre ha ocurrido. Siempre hay gente que está directamente un paso por delante. Son gente inquieta, gente que se atreve. Otra cosa es que lo hagan en el momento adecuado. O sea, este señor hizo esto en un momento que no era el adecuado. Ahora quizás es el momento adecuado. Pero ahora, el momento en el que estamos es en el que hay muchas personas haciendo cosas que resulta
que el momento no está tan lejos. Por ejemplo, si yo les enseño esto que puede parecer muy ciencia ficción, ¿no? Dos dirigibles unidos en donde se mueven cosas de un lado a otro. Bueno, quizá no es el momento, o sea, no es el tiempo para esto, pero tampoco estamos tan lejos. Es decir, alguien lo está desarrollando, alguien lo está pensando. O sea que es un momento realmente para, digamos, imaginar de forma muy atrevida. Es un momento en el que puedes permitirte hacer elucubraciones muy sofisticadas y cuando antes quizá tendrías que haberte frenado. O sea, es un momento para ser muy atrevido y muy rebelde. Aunque lo que vamos a ver cada vez más es la tecnología metida en cualquier cosa. Fíjense esto de aquí, que es a partir de una foto de una chica con un sistema de inteligencia artificial, cómo la animamos, ¿no? Y conseguimos que esa chica se vea a partir de su foto con el traje y moviéndose. Es decir, que la incorporación de lo más atrevido en tecnología en nuestro día a día va a ser la norma. Es decir, no habrá una gran distancia entre lo que se consigue hacer en un laboratorio y lo que utilizamos en nuestro día a día. Lo pongo en inglés pero para respetar la frase original de Otto Scharmer. Fíjense lo que él dice, el cambio está pasando muy rápido, bla, 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 pero esto es más importante. Resulta que hay cosas que están acabando, de hecho están colapsando, están muriendo a nuestro alrededor, y el problema es que lo que viene todavía no está preparado. Es decir, que es evidente que están emergiendo cosas nuevas y que esas cosas que están naciendo van a ser nuestra realidad en 15, 20, 30, en el 2048. Y mi objetivo durante este acto es demostrarles qué cosas vamos a ver en estas próximas décadas. El interés por el futuro, como digo, ha aumentado. Ustedes seguro que como yo reciben cada semana algún informe o varios recapitulando sobre ideas del futuro. O sea, este es un momento realmente extraordinariamente fértil. Sean informes sobre grandes tendencias, algunas sobre temas tecnológicos, es decir, que los hay a decenas. Es un momento extraordinariamente fértil aplicando metodologías de escenarios de futuro para entender lo que viene. De hecho, hay ciudades como esta, que es una de las primeras europeas, que han diseñado un nuevo concepto, que es una casa del futuro, ¿no? La de Berlín se llama Futurium, y es un lugar en donde el ciudadano puede ir a ver qué será el futuro, cómo será el futuro, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto, digamos, parecido a este en estos momentos en la cabeza, y además resulta que a la gente le gusta, o sea, la gente quiere entender qué es lo que viene, no quiere no ser un poco protagonista de este futuro. Hay cosas más técnicas, como por ejemplo todas las metodologías de escenarios del futuro, que es algo que no es tomarse algo e imaginar, sino que es utilizar, como digo, ciertas técnicas para poder hacer ese tipo de prospectiva y entender pues, los diferentes escenarios que vienen. Podría estar mucho rato hablando de esto, de la cantidad de informes que hay, pero creo que lo más importante para empezar es entender que aquí hay básicamente un cambio de actitud que debemos tomar respecto al futuro, que es desde una posición que es una posición básicamente de impotencia, es decir, de no puedo hacer nada, estamos condenados, que es lo que veo en los periódicos, y que me perdonen los periódicos que hay aquí, ¿no? Pero parece que no puedes hacer nada, el mundo se hunde, es el apocalipsis, ya ha llegado. Esta es una posición, y la otra es una posición de posibilidad, es una posición de, bueno, vale, están pasando cosas, ¿yo cómo respondo? Es decir, se trata de cambiar desde una actitud que podríamos denominar de observar y simplemente adaptarse, o sea, veo lo que pasa en el mundo, mira, no tengo más remedio que adaptarme, a realmente definir, querer, definir, desear cuáles son los futuros que queremos. Y este cambio de simplemente adaptarse a definir los futuros es algo fundamental que está ocurriendo en todo el mundo y en Europa también. Entonces, tenemos que definir qué futuro queremos, y los ejemplos vienen enseguida. Pero en esta definición del futuro hay que tomar una serie de decisiones. Entonces, aquí también hay muchos documentos que van en esta dirección, o sea, ¿cuál es el futuro que queremos? Fíjense que este documento habla de esto, de escoger el futuro de Europa. Y resulta que quizá no estamos dedicando suficiente energía a esto, pero deberíamos, porque el mundo en los próximos 20, 30 años va a cambiar como nunca nos hemos imaginado. Y se ve a partir de algunas imágenes muy concretas. Fíjense, esta imagen que ven aquí
es los lugares del mundo que suman el 50% del producto, digamos, del Gross National Product, del Producto Nacional Bruto Mundial. Es decir, en estas zonas de Estados Unidos, curiosamente no está California, yo creo que debería estar, seguramente se la han dejado, pero bueno, fíjense, unas zonas de Estados Unidos, unas zonas de Europa y unas zonas de Asia, en especial Japón, Corea y la costa china. El 50% del Producto Interior Bruto del mundo se produce en estas zonas. Hoy, ¿qué va a ocurrir en el 2048? Nadie lo sabe, pero es muy probable que el movimiento se mueva hacia allí, se mueva hacia Oriente, aunque pueden pasar otras cosas. Fíjense, la previsión de la evolución de la población mundial hacia el 2100 es esta, es decir, el mundo finalmente parará de crecer en el 2100. Fíjense que Asia también, digamos, no sigue creciendo, sino se estabiliza. Fíjense cómo tanto todo el continente americano, Europa y Oceanía están más bien a la baja, y el único lugar del mundo que crece es África. Para pasar, como ven, de más o menos los 1.500 millones actuales a casi 4.000. El único lugar del mundo donde va a haber jóvenes es en África. Cuando uno ve esto, se da cuenta de errores drásticos que estamos cometiendo, como olvidarnos de que existe un supercontinente aquí debajo, que es el gran futuro de Europa, aunque no lo queramos ver, aunque algunos empiezan a estudiar, ¿no? Y estudian que efectivamente hay una visión de África totalmente distinta y que deberíamos empezar a apostar, como lo hacen algunas escuelas de negocios, por esos jóvenes africanos que van a cambiar el continente. Si uno ve la China de 1978, la China de 1978 no era lo de hoy, y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, que son 40 años, han pasado un montón de cosas. No va a pasar lo mismo exactamente en África, pero van a pasar más cosas de las que imaginamos. Esa es la razón por la que, por ejemplo, la propia Unión Europea pues, tiene ese objetivo de seguir el ejemplo de China, de crear una ruta de la seda, es decir, un sistema de relaciones económicas, básicamente de inversión, comerciales, con distintos lugares del mundo, aunque fíjense que en este caso el corredor que se están imaginando es con Oriente Medio y la India y no con África. Yo creo que ese es un primer error y espero mucho de África en los próximos años. Creo que debemos incorporar en cualquier reunión que tengamos la palabra África. Sinceramente creo que es absolutamente imprescindible y más para Europa y viendo los próximos años de la relación con Europa, con Estados Unidos y con China. De hecho, hablando de China, les diré que también es otra de las palabras que no salen nunca y que no podemos, o sea, no se puede tener una reunión en la que no salga la palabra China. Entre otras cosas porque se ha convertido realmente en una de las grandes potencias en innovación. Cuando hablo de China, a todo el mundo le viene la imagen del bazar, ¿no? De la esquina donde venden cosas de plástico. Y uno tiene que haber ido a China para entender lo que está ocurriendo allí. Seguro que muchos de ustedes han ido y lo conocen, ¿no? En China pasan cosas como estas. Es decir, hoy el mayor radiotelescopio del mundo es este que está en China y básicamente es el que tenemos en el planeta. Porque el que había era uno en Arecibo, ¿no? En Puerto Rico, que pude visitar, era, digamos, el occidental. Eso el observatorio de Arecibo se derrumbó hace un par de años y entonces China, de manera muy inteligente, respondió diciendo, cuidado, se ha hundido el de Arecibo, pasa nada, tenemos el de China. Y este tipo de cosas están pasando. Es decir, parece que no sabemos leer lo que es China. China, en muchos casos, está ya viviendo en ese 2040. Cuando ves ejemplos de lo que ocurre allí, es absolutamente impresionante. Déjenme mostrarles un ejemplo bastante, yo diría, bastante comunicativo, o sea, quizá excesivamente comunicativo, pero muestra un poco qué está ocurriendo allí. Bueno, esto es un nuevo tipo de monorraíl, ¿no? Ya existía alguno en Japón, pero bueno, lo que es interesante es que cualquier cosa que uno pueda imaginar que pueda funcionar, en China alguien lo está probando.
Algunos de ustedes cuando han visto esto dicen, pero este hombre que está enseñando aquí, este monorraíl en China, cuando desde hace más de un siglo en Alemania hay uno, ¿no? En Wuppertal. Esto está en Alemania, es el primero que existió en el mundo, pero nadie de ustedes o pocos sabían que existía esto en Wuppertal. Y sin embargo los chinos ya se han, digamos, adelantado para mostrar que tienen eso. Es decir, que en estos momentos la innovación que viene de China es de lo más atrevido y tenemos que empezar a saber leerlo. O sea, tenemos que empezar a entender que quien está definiendo el futuro en el mundo en muchas cosas es China. Y seguimos pensando que es Estados Unidos, y es verdad, en algunas cosas, pero en la mayoría ya no. Fíjense este estudio que lanzó Yo no he sido, ¿eh? Momento, que no sé qué ha ocurrido aquí. Algo se ha saltado aquí, ¿eh? A ver. Les voy aquí a enseñar lo que no deberían ver, pero bueno. A ver. Sí. A ver. Fíjense, les quería enseñar este estudio, que es un informe que ha salido sobre la economía de la innovación en China. Fíjense, estas son las 14 principales disciplinas, podríamos decir, científicas en el mundo, ¿no? Las más importantes. Aquí tienen desde lo que es ciencia de materiales, química, física, biología molecular, etc. El punto rojo es aquellas disciplinas en las que los científicos chinos consiguen más citas que los científicos de cualquier otro lugar del mundo. O sea, literalmente están, entre comillas, dominando la producción científica y más, el reconocimiento de esa producción científica en la mayoría de disciplinas importantes del futuro. Tanto no hablar de China o no tener en cuenta China, que hace 40 años que están definiendo el futuro que quieren, creo que es un error. No estoy diciendo que hay que seguir el modelo especialmente político de China, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que uno no puede hablar del futuro en este momento sin hablar de China. China es muy peculiar, porque entre otras cosas, fíjense cómo dibujan a veces sus mapas, ¿no? Este es el mapa del mundo para los chinos, donde evidentemente es el imperio central, ¿no? Zhongguo, que es como ellos se definen a sí mismos, o sea, China en el centro y el resto todo alrededor. O sea, bueno, es otra manera de verlo. Pero lo que quiero decir es que cuando uno plantea pues, las oportunidades que creo que están muy bien definidas en los 170 puntos, ¿no? Creo que son de Draghi, creo que realmente hay una oportunidad, pero esa oportunidad pasa por entender el mundo, por saber leer el mundo. O sea, no se puede uno encerrar en una cueva y diseñar el futuro. El futuro tiene que ver con que están pasando cosas alrededor, y esas cosas alrededor se llaman China y dentro de poco se llamarán África. La razón por la que hago al final esta presentación, y voy enseguida a los ejemplos, es por un hecho muy concreto, muy concreto. Miren, cada año hay una consultora que se llama Pricewaterhouse que hace un estudio en miles de directivos en el mundo. Pide a miles de directivos su opinión respecto a distintos temas. Y entonces, este es el informe de este año, del 2024. Se presenta cada año normalmente en Davos, ¿no? El año pasado fue el 15 de enero. Entonces, este es el del año pasado, veremos qué dicen el año que viene y cómo cambia la cifra que ahora les voy a dar. Una de las preguntas que hacen a los miles de directivos es si ven viable a su empresa en 10 años. O sea, no el mundo, no. ¿Tu empresa la ves viable en 10 años? Esa es la pregunta que hacen. A CEOs, a, digamos, los principales responsables de empresas. Y fíjense que el 45% de los entrevistados dicen que no. Es decir, no veo viable a mi empresa en 10 años. ¿Coma? Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, esta coma es la importante. Y esto quiere decir que ya no podemos seguir pensando que las cosas se pueden hacer igual, porque hay competidores debajo de las piedras, porque hay países que están emergiendo de la nada, que tienen economías que están siendo muy bien diseñadas y que van a ser realmente un problema para nosotros. Esta imagen, que es una imagen metafórica de la sede de Volkswagen así incendiada, que espero que no ocurra, es una metáfora de algo que era impensable hace un par de años, que es que Volkswagen tendría problemas. Y los tiene. Y tiene problemas porque el mercado chino se le ha desaparecido, ¿no? O sea, después de 20 años de vender Volkswagen como han querido, pues de golpe resulta que el mercado chino ya no quiere los Volkswagen, o sea, quiere sus automóviles chinos. Y esta razón importante de que los propios CEOs, los propios directivos no ven viable a su empresa, digamos, tiene como consecuencia
que va a ser cada vez más importante incorporar en las empresas la idea de la rebeldía, el atrevimiento, la curiosidad, palabras totalmente prohibidas en el mundo de los negocios. O sea, yo antes, vamos, no me atrevía a ir a un consejo directivo y hablar de curiosidad o de rebeldía. O sea, era vamos, clarísimamente para que me echaran. Y sin embargo, ahora no solo me atrevo, sino que me veo en la responsabilidad de inyectar estas palabras, porque creo que sin ellas no vamos a hacer nada. No vamos a poder sobrevivir si no somos capaces de inyectar más atrevimiento, rebeldía, audacia. Y tenemos, como voy a demostrar, la gente para hacerlo y para ser, como propongo en este que es mi proyecto más importante en estos momentos, ser edgers, ser personas que están en la frontera. Necesitamos miles de edgers, miles de personas que son rebeldes, que están en la frontera. Fíjense que me he permitido hacer como logo de este proyecto una piedra sílex, ¿no? Que es uno de los primeros momentos de frontera de la humanidad. Alguien tomó una piedra, le dio golpes y resultó que con aquello podía cortar la carne y podía cazar, ¿no? Pues la idea es como, digamos, como eso que a lo largo de la historia ha sido una constante, el Personas Frontera lo llevamos más a la práctica en el futuro. Y para terminar esta primera introducción, ¿de qué horizontes estamos hablando? Porque he hablado que hay que definir el futuro. ¿Y por qué 2048? Fíjense, hay una serie de cifras que me parecen como mágicas, ¿no? Hay una que es en 1848, fue un momento muy importante para la historia de Europa, es lo que se llamó la primavera de los pueblos, es decir, revoluciones, el modelo no funcionaba, había la revolución industrial, la gente quería otro contrato social, es decir, hay un momento en el que realmente Europa cambia y empieza a aparecer las bases de un modelo, podríamos decir, un poco menos feudal, ¿no? y un poco más predemocrático. Hay otra, 100 años más tarde aparece otra ficha, que es el 1948, en donde aparece el transistor. De hecho, en 1947 me he permitido aquí una licencia que ha cambiado el mundo. O sea, el mundo en el que vivimos es directa consecuencia de esto, de la aparición del transistor. Y entonces, 1848, 1948, ¿y qué pasará en el 2048? Pues estoy convencido de que el 2048 es una cifra mágica para el mundo y básicamente la razón es porque el Partido Comunista Chino celebrará el año siguiente 100 años en el poder. Y ese es un momento histórico donde las cosas van a ser muy diferentes. Y pienso, y a ver si este proyecto consigue demostrar en los próximos años, que China tiene ese objetivo de llegar al 2049 para ser realmente, tener una posición dominante, económica, científica, tecnológica, incluso me atrevo a decir que social, en ese centenario del acceso al poder del Partido Comunista Chino. Entonces, por eso mi horizonte en este proyecto es 2048. ¿Qué hacemos para conseguir que Europa sea algo en un mundo dominado por China en el 2048? Pues empecemos con los ejemplos. A ver, ¿qué es lo más plausible para el 2048? O sea, ¿qué es lo que seguro que tendremos? Seguro. Pues lo que tendrán es, seguro, muchos más ordenadores y mucho más capaces. Es decir, el mundo se datifica, o sea, todos serán datos y tendremos algo, vamos, que los informáticos del momento ni soñando, digamos, habrían imaginado lo que veremos dentro de unas décadas. Es decir, la capacidad de proceso, la cantidad de granjas, vamos, el dato como fluido fundamental de nuestra organización económica y social. De hecho, veremos cosas de este tipo, es decir, donde, digamos, el dato está en cualquiera de nuestras actividades. Esto es ver un partido de tenis en donde tienes pues, todas las estadísticas puestas en tiempo real. Esto ya existe, o sea, no hay que llegar al 2040, esto ya existe. Pero la idea es que esto estará en toda nuestra realidad, es decir, en cada cosa que hagamos habrá un flujo de información tremenda, un análisis de datos en tiempo real. Tanto el mundo al que vamos es un mundo de datos en tiempo real en cualquier cosa y trabajados, ¿no?, con máquinas realmente muy sutiles. Esto llevará a una guerra, espero que solo comercial, para poder tener esas máquinas, ¿no? Fíjense, hace unos pocos meses hubo esta polémica en la que los Estados Unidos se quejaron de que una empresa basada en los Emiratos, que se llama Cerebra, estaba vendiendo unos chips muy sofisticados a China, ¿no? Y en principio, por un acuerdo
que hay con los aliados de Estados Unidos, hay una serie de tecnología que no puede ir a China. Estos se lo habían saltado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, el poder y el dominio por tecnologías absolutamente críticas que tienen que ver con el tratamiento de datos en grandes cantidades, será la norma. O sea, de aquí al 2040... ustedes lo que verán es este tipo de cosas. Me han robado, he desarrollado, tengo más que el otro en capacidad de datos. Hasta la aparición de eso, que es el ordenador cuántico, que aquí me he permitido una broma y he puesto pues, uno que Lego ha diseñado, o sea, para no poner ninguno de los competidores principales. Y la idea es, esto cambiará el mundo, si realmente es posible, que todavía no lo sabemos, pero si un ordenador cuántico es posible, el mundo será otro. Esto es lo que seguro que es más plausible. Pero lo más plausible de todo es el ejemplo que verán ahora. Y es que el mundo digital estará absolutamente en todo, en las cosas más nimias como esta. If you have an obstructed view in your home or place of work, we have the perfect solution for you. Digital Windows by Liquid View. The Liquid View digital window is... Fíjense que la idea es que en lugar de tener ventanas, lo que tienes es unas pantallas en donde puedes poner lo que quieras, ¿no? Hoy quiero poner una playa, hoy quiero poner una montaña. Esto nos puede parecer ridículo, pero de aquí al 2040 de esto a toneladas. Es decir, que como la tecnología va a ser muy barata, va a estar en todas partes y, por tanto, lo más plausible es que veamos aplicaciones digitales en nuestro día a día en prácticamente cualquier cosa, incluso en una tontería como esta. Esto es lo que podemos esperar. Pero para ser un poco más serio, lo más interesante que debemos esperar es una inteligencia artificial totalmente invisible. O sea, una inteligencia artificial que está en todo lo que hagamos. Estos últimos meses aparecieron los primeros asistentes, ¿no? Que es el iPin, esta especie de cosa que llevas aquí y que te lee lo que tienes delante, no te puede decir quién hay, te puede decir en qué consiste. Este tipo de asistentes los vamos a ver cada vez más, pero de aquí al 2048 lo que veremos es noticias de este tipo. O sea, que una empresa normal, en este caso un gabinete jurídico, pues utiliza la inteligencia artificial para aumentar la productividad, para aumentar la eficiencia. En algún caso, como este de aquí, incluso para poder preparar mejor los juicios, ¿no? Para intentar, digamos, incluso generar respuestas, planteamientos para procesos muy complicados. Esto ya no es una entelequia. Empresas de aquí ya lo están haciendo, están aplicando instrumentos de inteligencia artificial para hacer esto, ¿no? O, por ejemplo, este caso de aquí. Este es un caso que conozco y por eso lo he puesto. Podría seguramente haber puesto uno del Sergas aquí en Galicia. Pero es cómo hospitales utilizan la inteligencia artificial para ver cómo un informe médico se puede adaptar a las características concretas de un paciente. Es una persona mayor que se le tiene que explicar de otra forma, es un familiar. O sea, estamos ya aquí en este tipo de cosas, ¿no? En una aplicación de la inteligencia artificial en el día a día. O en cosas insólitas, como por ejemplo descubrir nuevos antibióticos, algo que necesitamos, que la industria farmacéutica no quiere hacer porque no se le da cuenta y que seguramente solo se podrá volver a hacer si lo hacen máquinas que consuman otros recursos. Bueno, en definitiva, tendrán ustedes inteligencia artificial en la hostelería, en la restauración, en todos lados. Es decir, que algo clarísimamente muy plausible en las próximas décadas es que hagan lo que hagan, lo harán con inteligencia artificial, sin ninguna duda, ¿eh? Y a lo mejor ustedes son médicos y lo que hacen es utilizar una aplicación que escuche lo que usted está diciendo al paciente y lo escriba directamente. O sea, en lugar de tomar nota, lo hace automáticamente, ¿no? Se toma nota. O ustedes tienen, lamento el ejemplo, un periódico y resulta, o un canal de televisión, pues resulta que quien explica las noticias, pues es una máquina, es decir, es alguien que tiene una apariencia humana. Cuando ves esto, realmente dices, uy, este mundo no lo quiero, quizá tampoco, o sea, se lo aseguro, pero el ejemplo que les voy a poner demuestra que a lo mejor en determinadas cosas no tenemos más remedio. Fíjense, el sector sanitario, que conozco un poco, tiene un problema gravísimo para las próximas décadas, que es la desaparición de millones de profesionales de la salud en todo el mundo. Se calcula que, creo que es desde aquí al 2050, son 10 millones de personas, médicos e enfermeras, que, digamos, dejan su trabajo, sin que aparezcan nuevos, ¿eh? Entonces, si esto es verdad, el que aparezca una herramienta de inteligencia artificial como esta, que es un avatar, que ayuda a un paciente como si fuera una persona de verdad, el avatar, no el paciente, a ayudarle, por ejemplo, en este caso, esta
digamos, enfermera digital de Hippocraticae, lo que hace es ayudar a alguien que ha salido del hospital después de una afección cardíaca y le sigue la pauta, le dice lo que tiene que hacer, ¿no? O aquí tienen otros, ¿no? Por ejemplo, el último, que es antes de una colonoscopia. Es decir, te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que ir preparado. Entonces, el hecho de que pueda existir un agente de inteligencia artificial para tener una relación con el paciente no es un capricho. Es que no tendremos más remedio, quizá, porque no habrá las personas adecuadas para poderlo hacer. Esto es el futuro que nos viene, es decir, la necesidad de tener este tipo de ayudas. Y además, fíjense, aumentando la cantidad de empatía que tiene, aumentando, pudiendo perfilar todas las características. Entiendo que esto asuste, y quizá no necesariamente estoy de acuerdo con esto. Mi responsabilidad aquí es explicarles lo que viene, no sé si me gusta o no. O sea, esto viene seguro. En este caso creo que es posible que venga a resolver un problema, ¿no? Y lo que es más apasionante es que en el mundo hay gente que entiende que esto es un problema y al mismo tiempo una oportunidad y se atreve a plantear cosas que lamentablemente asustan, pero que tengo que enseñar. Por ejemplo, esto que ven aquí, que se llama Artisan, curiosamente, se llama Artisan, artesano. Esto es un software que lo que hace es entender cómo funciona una determinada persona en su trabajo. O sea, la idea es, yo estoy en mi trabajo, hago lo que sea, básicamente si es delante de una pantalla, entonces aprende lo que hago. Es decir, bueno, ¿qué haces? Estás respondiendo a quejas de clientes, estás organizando ficheros. Bueno, al cabo de unas cuantas horas yo puedo llegar a entender qué es lo que haces y te puedo replicar, ¿no? Pues esta es la idea. O sea, la idea es que el trabajo puramente manual, podríamos decir, poco de valor añadido que hacemos, poderlo realmente desplegar en una máquina. Esto, de aquí al 2048, no tengo ninguna duda que será realidad, ninguna duda, porque la presión por resolver este tipo de problemas y aumentar con ello la productividad es tal que va a ocurrir. Vuelvo a decir, no necesariamente estoy de acuerdo con esto, porque creo que crea unos problemas sociales para que los que todavía no estamos preparados. Pero que esto desde la tecnología va a ser posible, ninguna duda. Insisto, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que ocurrirá. También hay cosas muy interesantes que van a ocurrir, que se van a incorporar en nuestro día a día. Imagínense ustedes unos prismáticos que ven un pájaro y le dicen qué pájaro es. Ostras, pues no está mal, ¿no? Es decir, este tipo de cositas a montones, ¿no? Esta otra es una aplicación que le enseñas una planta y te dice qué enfermedad tiene, ¿no? O qué parásito tiene. Pues esto, bienvenido sea. De estos a toneladas. De aquí al 2048 habrá un despliegue tremendo de eso. Y detrás de esto hay personas, Esto no se hace solo. O sea, hay jóvenes, hay gente, digamos, con conocimientos científicos, tecnológicos, de software, etcétera, que lo están llevando a la realidad. Una forma de ver la potencia de todo esto, de nuevo, con el hándicap de la afectación que puede tener a personas, es el ejemplo de lo que pueden hacer los softwares generativos, ¿no? El ejemplo que verán ahora es cómo a partir de un diseño de un humano, esto es el diseño de un humano, alguien ha pensado esto, ¿no? Se ha pensado un edificio, cómo tú puedes entrenar un software para a partir de lo que tú has hecho aumentarlo, ¿no? El resultado es esto. Es decir, fíjense cómo a partir de un diseño original tú vas cambiando parámetros y vas a decir, esto es imposible que un humano lo haga. O sea, ¿cuántos meses estaría un equipo de humanos para diseñar estas distintas alternativas? Cuando uno lee quién ha hecho esto, dice, cuidado, que no es apretar un botón, O sea, que hay un montón de horas detrás para programar y hacerle entender a este sistema, digamos, cómo funciona este diseño. Pero el resultado es que lo que viene es una inteligencia que multiplica la humana y que, por tanto, nos permite expandir nuestras capacidades. Es decir, no se trata de sustituirnos, sino se trata de aumentarnos. No, o sea, yo no les estoy vendiendo esto, ¿no? Mi trabajo no es vender inteligencia artificial. Mi responsabilidad es decirles qué está ocurriendo en el mundo y hay una fuerza tan tremenda detrás de esto que para aumentar determinadas capacidades de los humanos que no dudo que ocurrirá. Por ejemplo, escuché hace escasas 2 semanas a un alto ejecutivo de Google, que es español, y explicando cosas de inteligencia artificial, y me dijo, o sea, delante de una audiencia como esta,
lo dijo, que el 50% del software que estaba haciendo Google lo hacía una máquina. El 50%. Es decir, que es lo que ven aquí reflejado. Es decir, que si esto es posible, el mundo es otro. Y hay gente que está trabajando en esta dirección. O sea, está trabajando en la dirección de lo que llamamos la inteligencia híbrida. Algunos de ustedes ya están asustados, ¿no? Es decir, ya está lo de siempre, la inteligencia artificial, los humanos, ya vendrán otras cosas, otros ejemplos. Pero esto tengo que decirlo, porque esto va a ocurrir. La gran pregunta es, como dice esta chica, sí, fíjense la frase, dice, yo quiero que la inteligencia artificial haga mi colada y los platos y yo pueda dedicarme al arte y a la escritura, ¿no? Lo que no quiero es que la inteligencia artificial haga mi arte y escritura y yo me dedique a hacer la lavadora y los platos, ¿no? Esta es la gran pregunta, que no tengo respuesta ahora, ¿no? Pero depende de lo que hagamos, y depende de cómo lo hagamos. Pero ponerse, digamos, perpendicular a esto no va a servir de nada. También quiero asustarles con algo más, que es el tema de los robots, ¿no? O sea, de aquí al 2048 los robots serán una normalidad. Fíjense, esto es de lo más nuevo, esto incluso asusta un poco, ¿no? Esto se llama Torso, estos son los experimentos que se están haciendo para intentar, ahora es muy primario, dentro de un año será otra cosa, pero fíjense lo que se podía conseguir, digamos, con mecatrónica, ¿no? Para dar una especie de movimientos cada vez más parecidos a los de un humano, ¿no? Dirán, bueno, esto no lo quiero, pero ¿quieren ustedes que un cirujano a 4.000 kilómetros de distancia le pueda operar? ¿Verdad que sí? O sea, ¿verdad que esto sí que lo quieren con 5G? Esto ya se está haciendo, ¿no? O sea, esta es una operación que se hizo, si no recuerdo mal, esta era entre Milán y Shanghái, pero se ha hecho también desde España y algún lugar de China, en donde, digamos, desde Roma, perdón, a 8.000 kilómetros, en donde se hizo una operación, si no recuerdo mal, de riñón con un buen resultado. Y esto es un robot, al final, es decir, es un robot combinado con una capacidad de un humano. La idea de que el robot es solo para lugares muy sofisticados, queda, digamos, transformada por esta imagen que les quiero enseñar, ¿no? Esto es un taller normalito en China, o sea, esto debe hacer aquí piezas mecánicas, esto debe ser, yo qué sé, tornillos, por decir algo, pero fíjense que el único humano que aparece es este, que debe ser el capataz, ¿no? Y que, bueno, que simplemente se pasea por aquí, ¿no? La realidad en muchos lugares del mundo es esta. Así que ya están los robots incorporados al día a día para conseguir ese aumento de la productividad y la eficiencia. Vemos muchos robots que son estos, ¿no? Que son robots de tareas muy sofisticadas para, en este caso, digamos, la implantación, ¿no? De circuitos en determinadas placas, etcétera, etcétera. Pero la realidad de los robots no es esta, sino que es esta. Es decir, ¿qué tareas tengo que pueden ser sustituidas por una máquina? Porque son muy rutinarias, porque, entre comillas, son fáciles de hacer y, por tanto, puedo allí, digamos, incorporarse. En este caso, como ven, poner estas placas, ¿no? Las fachadas, estas de cristal de los edificios, ¿no? Esto es lo que viene. Y de aquí al 2048 esto estará en todas partes. Robots que hagan tareas muy concretas. O esta, que es, por ejemplo, cómo consigo poner... Los chinos son fatales con la música, o sea, realmente. ¿Cómo consigo utilizar drones para llevar placas solares a lugares en donde de otra forma no podrían llegar? Fíjense, los chinos están implantando millones de placas en los montes que no pueden utilizar para otra cosa, y la forma de hacerlo es a través de drones, que en este caso funcionan realmente como robots. No puedo no enseñarles la cara más apocalíptica de esto, ¿no? Y es el hecho de que tarde o temprano esto estará en el mundo militar, ¿no? Entonces, ya vamos viendo cosas y de nuevo, porque como saben me interesa mucho China, este es un ejemplo que se presentó hace escasas semanas, que solo la imagen en silencio es fantasmagórica. Parecen como arañas, ¿no? Que salen de una máquina, tienen unas instrucciones, evidentemente pueden ir cargadas con un arma y bueno, esto, nos guste o no, las principales potencias del mundo lo están trabajando. Pero al mismo tiempo están trabajando en otra cosa, que es, y enseguida después lo haré con un poco más de detalle,
toda la presión que nos viene para resolver el problema de la atención a personas mayores y, por tanto, otro tipo de robots como este que se llama Navel, que son robots que tienen un objetivo que es estar allí, ¿no? O sea, es acompañar a alguien de formas realmente muy sencillas, que se llama todo la robótica social. O sea, que hay un espacio amplísimo que tiene que ver con esto, ¿no? Con robots que tienen múltiples formatos. Después hablaré un poco más de esto, pero simplemente para decirles que de aquí al 2048 no hay ninguna duda, desde mi punto de vista, de que tendremos robots que hagan múltiples cosas. No se habla mucho, y a mí me interesa mucho, el tema de cómo cambiarán también las movilidades, o sea, cómo nos moveremos de aquí al 2040. Yo creo que el tema del diseño, ¿no?, de las infraestructuras es algo absolutamente fundamental para los próximos años. La gente tendrá que moverse de otra forma, o sea, no podemos movernos solo con automóviles y ni con solo aviones. Fíjense, esto es un momento determinado, el tráfico en Europa, que como ven no sé cómo funciona, es una especie de milagro, o sea, no pasa nada, no sé exactamente por qué. Hay una cifra muy curiosa y es que en todo momento en el mundo hay volando 1 millón de personas. ¿De qué estás hablando? Bueno, más o menos son 10.000 aviones en vuelo con 100 personas. O sea, ahora hay 1 millón de personas en el aire. O sea, es realmente impresionante. Entonces, esto hay que encontrar una solución. Y de aquí al 2048 veremos cosas muy raras. Por ejemplo, esto, que es uno de los proyectos de Airbus, no sé si lo veremos en el 2040, los chinos seguro que lo harán, o sea, ya están en ello, pero lo que sí que veremos en el 2040 es esto, que es las nuevas naves que están lanzando Boom, que es una empresa de base americana, es una especie como reeditar, ¿no?, el Concorde, de otra forma, porque los vuelos transoceánicos importantes del tipo pues San Francisco, Tokio, Los Ángeles, Shanghái, Londres, yo qué sé, Singapur, etcétera, van a requerir, digamos, viajes mucho más rápidos. Por lo tanto, esto ya se está haciendo y las grandes compañías están ya pidiendo estos aviones. O sea, ya hay listas de espera para estos aviones. No es una entelequia, esto es una realidad que se está produciendo. La industria aeronáutica es muy importante en distintas partes del mundo. Y al mismo tiempo cosas como estas. Es decir, un Zeppelin, ¿no?, eléctrico que sirva no para mover personas, sino para mover contenedores. Esto es una idea de hace más de un siglo que en aquel momento dejó de tener sentido, entre otras cosas porque se utilizaba, digamos, hidrógeno, que era muy explosivo, pero hemos aprendido a hacerlo de otra forma, ¿no? Y quizá, aunque es verdad que esto que voy a enseñar quizás solo ocurrirá en China, aquí tardaremos un poco más, pero la realidad de estos objetos que mueven personas, ¿no?, del taxi volador, pues posible lo es, ¿eh? Y además este vídeo está muy bien porque está grabado en unas condiciones especialmente duras, ¿no?, en China, o sea, es un día bastante horroroso, y fíjense cómo demuestran que la cosa funciona. Es decir, que no es un tema de tecnología, es un tema de regulación de la capa libre, ¿no?, de los 300 metros para abajo. Los chinos creen que esto está por explotar. En Europa lo tenemos un poco más complicado. De hecho, el gran competidor europeo en esto se llama Lilium. Es una empresa alemana que está en situación muy grave y el gobierno alemán no quiere ayudarla. Y no sé si se equivocan en eso, pero en cualquier caso, que de aquí al 2048 algunas de estas cosas sean realidad, no lo dudo. Aunque quizá lo más claro es que habrá también cambios en los modelos de automoción convencional, ¿no? O sea, fíjense cómo tenemos que la venta de automóviles eléctricos, sobre todo los chinos han crecido. Fíjense estas cifras. En el 2020 la cuota de los automóviles, digamos, eléctricos de distintos formatos procedentes de China era del 3%, en Europa el pasado año ya era el 21%, aquí lo ven, y además va creciendo cada año el porcentaje de automóviles de marca china, ¿no? O sea, no se trata del Tabascan de Cupra hecho en China, sino se trata del BYD chino, hecho en China, diseñado en China y puesto en el mercado europeo. Todo este tema que está muy por acabar de definir, tenemos que aprender mucho. Fíjense, hay una situación muy curiosa que ha ocurrido en Noruega,
En Noruega este año ya ha sido el primero donde hay más automóviles eléctricos que automóviles de combustión. Es el primer lugar del mundo que lo ha conseguido, Noruega, aunque tiene todo el petróleo que tiene. Entonces, fíjense que hay un dato muy interesante y es que a pesar de esto, resulta que la demanda de gasolina no ha caído. Y la pregunta es, ¿pero cómo puede ser? O sea, si resulta que han pasado automóviles eléctricos, ¿por qué no ha caído? Porque resulta que no nos habíamos dado cuenta, o no habíamos dado suficiente importancia, que el principal consumo de gasolina es de los camiones. Y que resulta, o de diésel, y resulta que los camiones, no tenemos camiones eléctricos que puedan sustituir los actuales. Es decir, que a veces nos vamos en una dirección, pensamos que esa es la correcta y el problema a resolver es otro. No sé si tendremos que poner carriles por debajo del asfalto para que, digamos, a través de algún sistema de inducción te puedas cargar. Lo que sí sé es que esto va de probar cosas nuevas, de inventar cosas distintas, de buscar distintos modelos de movilidad. Por ejemplo, esto es lo que han hecho los chinos, ¿no? Repensando lo que es un tranvía. O sea, fíjense, esto es un tranvía sin algo fundamental, que es sin ni raíles ni catenaria. O sea, un tren sin vías ni catenaria no es un tren, ¿o sí? Pues sí. O sea, aquí se demuestra, ¿no? Es algo que tiene, digamos, pintado en el suelo los raíles que tiene que seguir. El tipo de articulación es muy parecida a la de un tranvía, pero en realidad es un autobús. Es decir, que lo que va a pasar es que tendremos montones de experiencias, de innovaciones, encontrando nuevos modelos de movilidad. Y además aparecerán cosas que ahora cuestan de pensar, pero que tienen bastante lógica. Fíjense, cuidado. Este de aquí, a ver, un momento. Esto que ven aquí es el mapa de los trenes nocturnos de Europa. A verlos los hay, y de hecho cada año hay más, ¿no? Es decir, que en algunos lugares de Europa ya es posible viajar exclusivamente de noche. Esta persona que tiene Night Trains se dedica a organizar esta base de datos, y esto es algo que creo que hay mucha gente que dice en el mundo de la movilidad que esto va a aumentar. Si ustedes ven el mapa del mundo, es lo mismo, es este señor, aquí ve los lugares del mundo en donde puedes viajar con un tren nocturno. Es decir, que a lo mejor resulta que esto es un cambio que ahora consideramos insólito y que vamos a ver. Como va a cambiar muchos conceptos, por ejemplo, el concepto de lo que es un vehículo que se mueve por el agua, cambia. Estos son unos suecos que han diseñado este concepto de leaderfoiling, ¿no? que es como los de la Copa América, ¿no? Pero llevado a tu práctica. Fíjense, tanto pequeños transbordadores como yates privados, con un sistema totalmente distinto de navegación o de flotación, donde se elevan, ¿no? Y tienen un foil, una especie de pequeña vela que va por el agua. Es decir, que esto va de probar, de experimentar, de intentar encontrar el nicho adecuado. Por ejemplo, esta empresa que ven aquí, esta es una empresa francesa que se llama Tout, si no recuerdo mal, Tout, no sé cómo se pronuncia en este caso, que han hecho el primer velero absolutamente eléctrico, ¿no? O sea, esto es un velero totalmente, digamos, que funciona a través de las velas, son velas ultra eficientes, que además, mientras navegan, van produciendo energía en caso de que la necesiten. Y uno se pregunta cómo es posible que se haya reeditado el velero, qué sentido tiene. Pues resulta que hay unas empresas para las que tiene sentido mover las cosas con un velero, sobre todo si necesitas una huella del carbono muy baja, ¿no? Resulta que grandes marcas del sector de los vinos franceses, ¿no?, mueven sus cajas con estos barcos. Y porque es la única forma en la que pueden garantizar a clientes ya muy exigentes en lugares muy, sofisticados del mundo, el poder garantizar una huella del carbono prácticamente nula, ¿no? Esta idea, ¿no?, de novedades, de innovaciones que la tecnología hace posible. O sea, esto hace unos años quizá no era posible, hoy sabemos cómo hacerlo, cómo encontrar la navegación exacta, con qué viento y con qué tipo de vela, pero no para los contenedores convencionales, sino para determinados tipos de productos. Para que vean que esto está más cerca de lo que se imaginan, esto que ven aquí se llama Bound for Blue, es un concepto que se llama una vela de succión. Se trata de un sistema que, digamos, a través de la succión del viento, genera una propulsión. Esto sale de la tesis doctoral de un ingeniero aeronáutico, curiosamente, en una politécnica española. Y entonces, esto hace 15 años que está, que se podía hacer.
Les ha costado lo que ustedes pueden imaginar, pero la noticia de las últimas semanas es que no paran de recibir contratos, especialmente de navieras japonesas, que quieren realmente reducir, por un lado, el coste del combustible, porque esto, digamos, les da una propulsión añadida a través de la succión del viento, y segundo, para poder, reducir el consumo de combustible, y segundo, para poder reducir su huella del carbono. Y para terminar este punto de las movilidades, y para que vean que no todo va de high-tech, creo que una de las cosas que más vamos a ver de aquí al 2040 es muchos pequeños inventos para moverse por las ciudades. Cosas como esta. All at the same time? Introducing Half-Bike, a full-body workout device that's based on the body's natural standing position. It's a unique blend of running, cycling, and skiing combined into a Bueno, como ven, es una especie de una combinación de un patinete y una bicicleta. De estos hay montones, o sea, casi uno puede dedicarse a coleccionar estos inventos que indican que hay mucha gente en el mundo que no se queda con la forma habitual de moverse, sino que está inventando otras cosas. ¿Cuántos tendrán éxitos? Muy pocos tendrán éxito. Pero aquí lo que me importa resaltar es que hay gente que está realmente pensando en el futuro y pensando en otras formas de moverse. Tal como vamos, que estamos tan anclados en una silla delante de un ordenador, va a ser fundamental encontrar nuevas maneras de moverse que, digamos, activen el sistema circulatorio y eviten las enfermedades cardiovasculares. Si les tengo que decir qué es lo más atrevido para el 2048, quiero decir 2 o 3 cosas. Y no se las esperen estas, espero, ¿no? Creo, porque no se acostumbran a presentar. Hay 2 o 3 cosas que realmente nos harán cambiar como especie. O sea, ya no como ciudadanos, como especie, ¿no? Una de las más prometedoras es el hecho de que podamos realmente hablar con otros animales. Entonces, esto es lo que los americanos llamarían mind-blowing, ¿no? El hecho de que puedas interpretar, por ejemplo, cómo hablan las ballenas. Esto se está intentando, o sea, a través de máquinas, ¿no?, de inteligencia artificial, que puedan descifrar los mensajes y puedan entender en qué situaciones se producen qué mensajes. Entonces la idea es de hablar whale, ¿no?, de hablar balleno. Esto hace unos años habría sido una barbaridad, pues no estamos tan lejos. Entonces, el momento en que realmente el humano entienda que hay otras especies en este planeta que se comunican de manera sofisticada, el momento que veamos que tenemos primates que tienen nombres que se utilizan, nombres, digamos, que no pronunciados como un humano, pero que tienen realmente sonidos que determinan exactamente un animal y que hay sistemas de comunicación muy sofisticados, yo creo que nuestra visión del mundo será distinta. O sea, esta es una de las primeras cosas que pueden ocurrir en los próximos años. El cambio de nuestro antropocentrismo total, que pensamos que estamos aquí como que las demás especies del planeta no importan. Esto puede cambiar. Bueno, en el caso, efectivamente, de que sobrevivamos, ¿no? Porque los expertos en astronomía nos avisan cada 2 por 3 de cuidado que puede pasar algo. Fíjense, en el 2029, esta cosa que ven allí, que se llama Apophis, es un asteroide que se descubrió, creo que hace unos pocos años, ya se descubrió, digamos, no se sabía que existía esto, es tan grande como la Torre Eiffel, ¿no? Y la idea es que este trasto, que además ahora tiene una página propia en donde se puede seguir dónde está exactamente y cómo se acerca a la Tierra y toda la historia, este objeto, digamos, llegará al 2029 y fíjense que pasará muy cerca. De hecho, estos son satélites que están alrededor de la Tierra y fíjense que pasa más cerca de algunos de los satélites de comunicaciones de la Tierra. Bueno, dicen que hay una probabilidad entre 1 billón o 2, no sé, que lo pone, creo que es realmente entre 2.000 millones, una posibilidad de entre 2.000 millones de que realmente toque la Tierra, por tanto creo que aquí nos vamos a salvar, pero nadie dice que en los próximos años de golpe se descubra algo que no sabíamos. A mí me sigue impactando que descubran estas cosas unos pocos años antes de que lleguen, ¿no? En cualquier caso, el mundo, otra de las grandes cosas que vienen en los próximos años es una visión distinta del espacio.
no sale en la prensa normalmente, pero hay montones de inversiones en todo el mundo que tienen que ver con nuevos cohetes. Bueno, ustedes ven los de Elon Musk, que son los que dedican más énfasis a través de X y otras redes a difundir, pero está pasando en muchos lugares. Por ejemplo, este es europeo, aquí tienen otro que también es europeo. Es decir, que hay realmente una industria aeroespacial con una cantidad de conocimiento tremenda, hoy por hoy muy centrada en los satélites, pero con otras cosas que pueden venir. Es curioso porque aquí parece que esto se nos quede muy lejos, pero esto está hecho, digamos, desde una playa en California a la que están acostumbrados, uno de estos es mi hijo, y están acostumbrados a que de tanto en tanto sale un cohete de Elon Musk, ¿no? Y lo ven allí como si fuera un fuego artificial. Es decir, que hay lugares del mundo en donde esto es lo más normal del mundo. Es posible, por ejemplo, que no sepan que hay un proyecto muy interesante para construir estaciones espaciales privadas. O sea, esto no creo que haya un millonario, algunos lo pueden hacer, pero que corporaciones o grupos de corporaciones importantes en el mundo puedan tener su propia estación espacial, esto es algo que puede ocurrir en los próximos años. Como puede ocurrir el estar en la Luna. O sea, creo que no podemos dudar que antes del 2050 habrá una base de humanos en la Luna. Saben que se descubrió hace poco una gran cueva, ¿no?, en la Luna que estaría protegida de la radiación solar y que es realmente algo impresionante, ¿no? El hecho de encontrar un lugar en donde se pueda hacer esa... No se sabía que esto existía, se puede hacer esa base. Si quieren jugar a colonizar la Luna, tienen ya un juego que tiene la Agencia Espacial Europea en donde pueden... Es una especie de SimCity, ¿no?, pero puesto en la Luna, en donde pueden, digamos, jugar a ver dónde es el lugar más adecuado para poner las cosas. Esta es una empresa japonesa que también está muy orientada al desarrollo de robots para la exploración espacial. Esta es su propuesta, por ejemplo, para la Luna. Fíjense que es bastante sorprendente, ¿no?, cuando lo comparas con el Curiosity, ¿no?, el rover de la NASA, pues es muy distinto. Esto es casi, pues, como es un humanoide, ¿no?, con unos brazos articulados que se mueven y toman muestras. Esto es distinto, ¿eh? Entonces, lo que viene es este tipo de cosas. Y dentro en este periodo de aquí al 2048 no hay ninguna duda de que tendremos un tipo de exploración espacial distinta. Yo no creo que lleguemos a Marte, pero me sorprendería mucho, pero bueno, ya visto lo visto, no sé si puedo afirmar nada, ¿no? Pero lo más interesante en términos de sorprendente, hemos visto las ballenas, es algo que también puede cambiarnos como especie y es ver si hay realmente vida fuera de este planeta. Hay varios proyectos, uno de los más interesantes se llama JUICE, jugo, ¿no?, en inglés. El objetivo es explorar algunas de los satélites de Júpiter. Esto ya salió de hecho en abril del 2023. Este verano ya ha hecho el primer flyby, que es la primera vuelta a la Tierra, o sea, se lanzó, se aprovecha el impulso de la Tierra, ahí ven toda la trayectoria, llega a Júpiter en el 2031, o sea que hay gente que piensa realmente a largo plazo, y el objetivo es, este trasto tiene unos detectores que detectan si hay vida debajo, ¿no?, o sea, si hay vida en el satélite. Bueno, diré, esto es muy arriesgado, ¿no? Y si se estropea por el camino, bueno, por lo menos este verano cuando ha venido ha detectado que hay vida en la Tierra. Esto es interesante. O sea, utilizando el sistema ha dicho, aquí abajo hay vida. Y como sabemos que la hay, porque estamos aquí, muy interesante. Si de aquí al 2048 descubrimos o no que hay vida en el sistema solar, nuestra especie cambia. O sea, es otra cosa, ¿eh? Y este tipo de grandes impactos yo creo que podemos prever que vayan a ocurrir. Y la última cosa importante que creo que va a ocurrir es la comprensión del cerebro. Digamos que es la última frontera. Es decir, realmente el cerebro es una cosa muy sorprendente. Hay gente que está estudiando dónde están cosas tan nunca, estudiadas como la imaginación. La imaginación del cerebro humano físicamente está en un lugar, o por ejemplo, ¿en qué consiste la conciencia? Dicen que es un fenómeno de entrelazamiento cuántico. Esto lo dijo Roger Penrose hace unos años y hay algunos experimentos chinos que ya lo han demostrado, ¿no? O por ejemplo, digamos, la idea de cómo consigo una interfaz hombre-máquina, ¿no? O sea, cómo consigo que un cerebro dé órdenes a una máquina. Esto ya se está explorando. El Neuralink
En España hay varias empresas que están en esta historia. Una de ellas se llama InBrain. Están trabajando en la idea de estos implantes que pueden hacer una relación. Aunque al final de lo que se va a tratar es entender la relación físico-química, psicológica, ¿no?, del cerebro con la mente humana. Por ejemplo, a lo mejor resulta que enfermedades como el Parkinson, que son físico-químicas, también tienen un importante impacto, cuestiones psicológicas como pueden ser la soledad, ¿no? O cómo el esfuerzo mental realizado de una determinada manera previene el envejecimiento del cerebro, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es uno de los grandes cambios en los próximos 20 años, la comprensión del cerebro humano, aunque yo pienso que el cerebro humano es algo bastante insólito. Les voy a poner una imagen que a mí me sorprende. O sea, no entiendo por qué alguien es capaz de hacer esto simplemente por hacerlo. Bueno, el cerebro humano es así, o sea, alguien lo que le mueve es tirarse y atravesar una nube llena de humedad. Es que es así, o sea, es algo que nunca entenderé, ¿no? O sea, yo creo que ninguna máquina se le ocurriría hacer esto porque no tiene ningún sentido. Entonces, el cerebro humano es difícil de entender y tiene sus peculiaridades. El enfoque en los próximos años, sobre todo en los próximos 10 años, va a ser a soluciones. Es decir, clarísimamente, y hay montones de ejemplos. Tenemos grandes problemas. Un problema del que se habla poco es el comercio electrónico, que es un desastre. O sea, el comercio electrónico es altamente contaminante, tanto en mover las cosas como en cómo dejan después el planeta. Es decir, que realmente es algo a lo que hay que encontrar una solución. Hay que encontrar una solución a todo el tema de la ropa, ¿no?, de que es uno de los grandes contaminantes del planeta. Y, por ejemplo, aquí cuando muestras esto, solo muestras el problema, pero que haya gente trabajando en la idea de cómo, digamos, cuáles son las fibras que hay que utilizar para que sean biodegradables incluso en el mar, es decir, que las sales marinas puedan tener una reacción con esas fibras y poder biodegradarlas. O sea, hay gente que está haciendo esto. O sea, no estoy diciendo tenemos un problema, sino que hay gente que está trabajando específicamente para resolver este problema. Por ejemplo, también uno de los grandes problemas es este, ¿no? Plastic was fantastic. By a miracle of modern science, A brand new world. You won't believe this. The possibilities of plastics are endless. Radio and the telephone depend on plastics. Handbags, shopping bags, shiny plastic shoes. Bueno, esto es lo que hemos vivido durante décadas, ¿no? El plástico, la aparición de un producto realmente fantástico, ¿no? O sea, un producto, digamos, espectacular, un producto que tiene unas grandes posibilidades, pero que sabemos que ahora es un gran problema. O sea, ahora hay montones de gente trabajando en el mundo para combatir, ¿no?, el plástico. Hoy he leído un estudio que pronosticaba que en 10-15 años la cantidad de plástico que se produce ya no será manejable. O sea, que ya no podremos manejar el reciclado de esa cantidad enorme de plástico. O sea, que tenemos esa ventana de 10 años muy importante. Pero como ven, hay proyectos en todo el mundo que tienen por objetivo resolver el plástico. De golpe, alguien descubre no sé qué microbio en no sé qué volcán que resulta que le encanta el CO2, ¿no? Y que resulta que a lo mejor una forma de resolver las altas concentraciones de CO2 es a partir de otras especies que viven en este planeta. Por lo tanto, enfoque a soluciones, como por ejemplo en la alimentación. El año pasado ha sido el primer año que el World Economic Forum publicó que se criaba más pescado, ¿no?, en piscifactorías que el que se sacaba del mar, o se atrapaba en el mar. Es decir, que tenemos muchísima gente, y mucha aquí, exactamente en esta ciudad, desarrollando innovación para transformar la forma en que utilizamos esa fuente extraordinaria de proteína del mar. O cómo tenemos proyectos para reducir la cantidad
de combustible que se utiliza para generar alimentos, ¿no? Y no somos conscientes, ¿no?, de que el tomate que se hace en Almería se hace gracias al gas natural, o sea, literalmente, o sea, como se mantienen esos invernaderos es a través del uso del gas natural, exactamente así, ¿no? O no somos conscientes de las movidas que hay, y déjenme utilizar este término, en todo el mundo, de grandes corporaciones para captar espacios de terreno cultivable, ¿no? Es lo que se llama The Grab. Les aconsejo que vean este documental en donde The Grab es como el coger, ¿no? O sea, digamos, casi arrebatar, ¿no? Cómo las grandes corporaciones del mundo, pero sobre todo también algunos países, entre ellos Rusia y China, han, digamos, apostado por la compra sistemática de espacios en el planeta, en especial África, para poder asegurar una producción de alimentos en estas próximas décadas. Con problemas como este, que es el hecho de que de golpe hay centenares de miles de personas que tienen que abandonar sus hogares, especialmente en África, o que aparecen milicias en lugares como en México de gente que quiere, digamos, luchar por un territorio que es el suyo, que ahora una gran corporación ha, digamos, comprado y ha dominado. Me parece también nuevo el hecho de que grupos africanos, por ejemplo, estén pidiendo reparaciones a la Fundación Bill Gates, que durante años hemos apostado y ha invertido por desarrollos en África, porque los desarrollos que han hecho no son los más adecuados para África, en el sentido del tipo de producción de alimentos que debía ser en pequeñas granjas, sobre todo para mantener el estilo social. Es decir, que tenemos montones de problemas, pero montones de gente a nivel tecnológico o social que están dando la respuesta. Una de las cosas que también tengo que tratar, porque es de obligado cumplimiento aquí, es el tema de los recursos. Los recursos van a ser un tema fundamental en estas décadas, y además porque hay países con graves problemas. Fíjense, este es un gráfico, lo que está así en amarillo rojo son los países con estrés hídrico, o sea, que tienen problemas de agua. Fíjense que el único que está muy azulito es Estados Unidos, porque tiene ahí los grandes lagos, entre otras cosas, pero tanto China como India, Nigeria, que es uno de los países que van a crecer más en los próximos años, e Indonesia, están en situación de crisis hídrica. Es decir, que tenemos un gran problema que se llama agua en los próximos años, lo que implica que, por ejemplo, a nivel europeo uno empieza a entender que quizá el mapa de Europa debería empezarse a escribir así, es decir, desde las cuencas hídricas más que desde los países, porque al final esto va a ir de dónde hay agua y cómo se puede o no distribuir esos recursos hídricos. Lo que estoy diciendo para algunos es una barbaridad y seguramente estoy de acuerdo con ellos. No se trata de distribuir, sino estar en donde está el agua, pero veremos qué ocurre. Y en cualquier caso, la idea de tecnologías relacionadas con el agua es una de las grandes fronteras y hay montones de gente trabajando en esta dirección. Y hay clústeres dedicados a las tecnologías del agua en varios países europeos y en este también. El tema de la energía también es claro que hay que resolver el tema de la energía. Fíjense que estamos bastante lejos, ¿no? Esto es el esquema del 2022. O sea, ¿cómo hemos conseguido la energía que necesitamos? Pues fíjense que básicamente el carbón está todavía en un 35%, ¿no? El gas natural en un 23%, es decir, que las renovables están allí, pero todavía a nivel global no tienen una importancia fundamental, ¿no? Lo que sí es verdad es que el petróleo se ha ido reduciendo. De hecho, el esquema hoy es este. Seguimos dependiendo del carbón, del petróleo y del gas. El gas natural es el que más ha crecido, pero necesitamos otras soluciones. Pero no están cerca, no están cerca. Fíjense, este gráfico es especialmente interesante. Esto es lo que ha conseguido California a nivel de emisiones, es la línea negra, que son en gramos de CO2 por kilovatio hora, equivalente, ¿no? Entonces, la idea es, fíjense que a partir de 2017 la cosa se ha estabilizado, ¿no? Es decir, realmente en California con una inversión enorme en renovables lo han conseguido. Pero las líneas azules son los momentos en que se genera CO2 porque hay que tirar del gas natural. O sea, porque el sistema no da. Es decir, cuando no hay viento o no hay sol, cosa que ocurre, se necesita volver a utilizar
los recursos convencionales. Es decir, que no está aquí mismo, no está cerca la solución, pero hay millones de iniciativas que van en esa dirección y que hay que conseguir realmente reducir el poder del petróleo en el mundo. Con la presidencia de Trump no sé lo que va a ocurrir, posiblemente lo contrario, pero es nuestra responsabilidad, por lo menos decirlo, que no podemos seguir dependiendo del petróleo y que necesitamos decenas, centenares de startups que inventen todo tipo de nuevos sistemas de producción de energía renovable, que exploren sobre el hidrógeno, lo que sea. Un apunte que aquí quiero dar es sobre el tema de los recursos, es la idea de si esto realmente es o no sostenible, ¿no? Es decir, esto es un típico Tesla, estas son el esquema de las baterías que llevan, ustedes saben la cantidad de materiales que hay que mover, ¿no? Toneladas que hay que mover para conseguir el litio y el cobalto y el níquel que se necesitan para hacer estas baterías. Bueno, hoy por hoy se ha conseguido reducir de manera importante el precio comparado con hace unos años. El problema es que estas tienen un periodo de 10 años, ya empiezan a aparecer las primeras que son obsoletas. En China ya está ocurriendo. O sea, que en China lo que ha ocurrido es que las primeras generaciones de automóviles eléctricos pues, se van abandonando, ¿no? Y tenemos un nuevo problema, que es el de cementerios de automóviles eléctricos, que les sale más a cuenta dejarlo en un sitio que no reciclarlos. Esto es un problema que tenemos y que va a venir. O tenemos un problema de que la gente no quiere que se instalen factorías de baterías en su territorio, como por ejemplo está ocurriendo en Estados Unidos. Pero todo esto va a cambiar tremendamente porque la cifra mágica es esta de aquí, que es la densidad de energía, ¿no? Vatios hora por kilogramo, y esta cifra no para de aumentar, ¿eh? Esto es de hace unos meses, ya se ha superado que es de un proyecto japonés, es decir, que cada vez más conseguimos que en el mismo peso haya mayor cantidad de energía disponible, ¿no? Y además, casual, con la inteligencia artificial, resulta que estamos desarrollando nuevos materiales que puedan ayudar a reducir la necesidad del litio en esas baterías. Que, de nuevo, la inteligencia artificial sirve para hacer tonterías muchas veces, pero sobre todo para hacer este tipo de cosas. Fíjense este ejemplo. Esto es tremendo. En los próximos años se cree que la industria de la energía limpia será una de las mayores de la historia. O sea, empresas de trillones, lo que serían billones europeos, o sea, millones de millones. Es decir, esto moverá una cantidad ingente de recursos. Y para eso, esto que teníamos muchos, digamos, quizá olvidados, ¿no? Que es la tabla periódica de los elementos, nos lo vamos a mirar de otra forma. Esto va a ser fundamental, o sea, esto lo van a enseñar en las escuelas de negocios, ya no en las facultades de química. Lo que viene en rojo es lo que, y con colores un poco así más intensos, es lo que ya se llama los elementos en peligro de extinción. Me parece un término muy interesante. O sea, es decir, elementos que puede que acaben. Cuidado porque hay documentos que muestran que cada vez que se ha dicho que un material, un elemento cae, aparece una nueva fuente de ese elemento. Es algo que en la historia ha ocurrido. Es decir, que los agoreros en negativo se acostumbran a equivocar. Déjenme ponerles un ejemplo. Hay un elemento bastante importante, se llama telurio, que está por allí, que para estas tecnologías pues, se utiliza. Es uno que está en peligro de extinción. Dirían, bueno, ya tenemos un problema. Pero resulta que hace unos meses se ha descubierto casualmente, ¿no? entre Marruecos y Canarias una fuente importantísima de telurio que está en el mar. Ya tenemos aquí un conflicto, ¿no? Posible, quién se queda con el telurio que está en ese lugar. Hoy he leído también un informe muy interesante de cuidado con sacar esto del mar, porque hay una cosa que se llama el oxígeno negro, y es que se ha demostrado que estos nódulos de minerales a altas profundidades, que no es el caso, generan oxígeno. Hasta ahora se pensaba que la única forma de generar oxígeno era a través de, digamos, de las algas y las plantas, ¿no? El efecto, además, con la función clorofílica. Y resulta que no, que se está demostrando que hay procesos, digamos, químicos que se producen en estos nódulos en el fondo del mar. En cualquier caso, que todo el tema de la minería va a ser crítico, va
va a ser, digamos, muy, muy relevante desde el punto de vista económico y también lo será todo el reciclaje. Mire, el Royal Mint del Reino Unido, que es como la fábrica de moneda, ¿no?, por decir así, ya ha generado una unidad para, de forma sistemática, recuperar sobre todo el oro de los productos electrónicos que circulan por el país y se desechan, ¿no? Entonces, esto tiene sentido, como tiene sentido el que se descubran métodos para reciclar el 100% del aluminio que circula o incluso el litio de las baterías, que hoy por hoy no se sabe muy bien cómo hacerlo. Van a haber muchas cosas, van a haber cantidades de novedades, y termino con un ejemplo. Termino este bloque con un ejemplo, que es el de esta empresa, que seguramente no van a hablar, que se llama Cobalt. Cobalt es una empresa que está utilizando, de nuevo, algoritmos de inteligencia artificial para reinterpretar la información geológica y minera y para determinar dónde puede haber fuentes de esas materias primas que hasta ahora no las habíamos considerado. Es decir, que Bill Gates invierte en esta empresa. Es realmente una nueva forma de entender los datos geomineros que tenemos y que también resulta como muy prometedor. Nos vamos acercando al final, pero hay 2 o 3 cosas todavía que quiero comentar. Una es, se han hartado ya de oírme hablar de tecnología, lo sé, ¿no? O sea, bueno, es que es muy importante, lo siento, o sea, mucho del futuro va a estar definido por la tecnología. Pero los humanos también tenemos muchos cambios por delante. Uno de los más interesantes es realmente reentender nuestra historia. Este es un libro que no ha sido traducido, es una nueva historia de la humanidad. Si leen bien inglés, se lo recomiendo mucho, es fascinante. Es un libro en donde se explica que todo lo que tenemos en la cabeza, que nos han explicado sobre la historia de la humanidad, en realidad viene de 2 o 3 mentes del siglo XVIII, entre ellos Rousseau. Es decir, que ellos hicieron una interpretación del pasado y ahora, gracias a la evidencia arqueológica, se está demostrando que el pasado no era tan simple, ¿no? Aquello de que sociedades agrarias y que empezaron a haber un poder, o sea, era mucho más complejo. Es decir, que algo que pasará de aquí al 2040 es reentender realmente la historia de la humanidad. Esto, vamos, no lo digo yo, o sea, lo dice gente muy inteligente que va a ocurrir. Una relectura de la historia de la humanidad que no ha sido tan simple. Pero el gran problema que tenemos por delante es puramente social, entre ellos el del envejecimiento. Fíjense, no salimos muy bien parados, ¿no?, en estos gráficos, donde se ve cuál es la relación entre las personas de más de 65 años y las personas de 20 a 64. O sea, es ese índice, ¿no?, de cuántas personas trabajan por cada jubilado. En algunos lugares nos vamos acercando al 1, o sea, una persona que trabaja por una persona jubilada, esto no se puede aguantar, es decir, que realmente tendremos un problema. Y hay lugares del mundo donde esto ya es una realidad y ocurren cosas que nos pueden parecer muy raras, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no?, en las cárceles de Japón, aparte de tener pues, los mafiosos de turno, la yakuza, etc., hay centenares de personas mayores, sobre todo hombres, que delinquen para poder vivir en un sitio. O sea, literalmente hacen un pequeño robo con el objetivo de que alguien les cuide. Esto acabará pasando aquí, o sea, llegará. Porque el momento que tenemos una tensión social en donde la gente envejece y no hay un recambio, van a pasar cosas. Pero para ser optimistas, verán por qué lo digo, hay que empezar a entender estos fenómenos. He estado en un proyecto de robots sociales en los últimos 2 años para una empresa española y nos dimos cuenta de una cosa a partir de este documento, que es un documento del Surgeon General, que es como, digamos, el médico en jefe, ¿no? No el ministro de Sanidad, sino el médico en jefe del sistema americano, en donde él advertía de la epidemia de soledad que venía en el país. Y la palabra que utilizaba es loneliness, o sea, soledad. Es decir, que el problema principal con el que nos enfrentamos es de envejecimiento y soledad no deseada. Si tienes en cuenta esto, la solución no es esto. La solución no es poner un robot que haga cosas en tu casa. No es la solución. Sino que la solución es tener un compañero. Y curiosamente, lo que está funcionando más en Estados Unidos es esto, no es más que una tablet con una cosa que parece una cara, que se gira y se ilumina, y que es algo que por la mañana te dice, hola, buenos días, podemos ir a dar una vuelta, hace tiempo que no llamas a tu hija, podríamos ver esta película.
repito, podríamos ver esta película. Es decir, que lo que va a ocurrir en estos próximos años es una recomprensión de lo que significa envejecer y de cómo tienes sistemas que ayuden al principal problema del envejecimiento, repito, que es el de la soledad. O sea, hay problemas claramente físicos, clarísimamente, pero el principal problema va a ser el de la soledad y tendremos que reinterpretar totalmente cómo atacamos estos fenómenos de la soledad. Tenemos también que aprender a envejecer de otra forma, Es decir, evidentemente habrá que envejecer más tarde. Pero las cosas van a ser como van a ser, ¿no? Y hay cosas que no van a ser fáciles de cambiar. Fíjense, en Corea el año pasado se vendieron más cochecitos para perros que para niños. No les engaño, Esto ya ha ocurrido, ¿no? E incluso una estadística de hace pocos días en Barcelona, fíjense, el 78% de los hogares de Barcelona no hay menores. Es decir, que aquí tenemos cambios sociales muy importantes, ¿no? Tenemos un problema básicamente de a lo mejor hay que reinventar otras cosas como la coparentalidad. Esto puede ser una aberración, pero hay gente que se plantea tener hijos sin ser pareja. Es decir, oye, yo quiero tener un hijo, tú quieres no tener un hijo, pues nos ponemos de acuerdo y tenemos un hijo y eso no quiere decir que tú seas mi pareja. O sea, algunos de ustedes pues parecen que esto es terrible. Yo tampoco estoy diciendo que estoy a favor y en contra, pero que aparecen cosas nuevas sin ninguna duda. Que también tenemos una tensión tremenda entre hombres y mujeres, clarísima. Se ha visto en las elecciones americanas y además se ve también, hay una encuesta que se hizo también en Cataluña, que es lo que conozco más, en donde se decía que el 30% de las mujeres jóvenes, podríamos decir un poco concienciadas, feministas y que buscaban una pareja pues, con la que poder vivir en una situación de igualdad, el 30% no encontraba pareja. Es decir, que ni que quisiera, es decir, que no encontraba hombres con los que poder tener una relación equitativa. Es impactante, Es decir, que no vamos bien en este sentido. No les voy a hablar mucho sobre el tema de la vivienda, que también es muy importante, o sea, la idea de que los humanos vamos a tener retos importantes que resolver, pero hay soluciones. Esta es una solución en Inglaterra, que básicamente las que hay en Europa en estos momentos consisten en que el terreno sigue siendo público. O sea, aquí la idea es cómo reduces los precios a partir de que los contratos no son de propiedad, sino son de vida, es decir, que tú puedes vivir allí mientras vivas, pero no eres propietario de aquello. Lo mismo está ocurriendo con el concepto de la construcción por comunidad en Alemania, en donde la gente se pone de acuerdo para contratar directamente a una empresa sin una intermediación y, por tanto, reduciendo el coste de la construcción, o otras maneras alternativas de vivir, como las hay en muchos lugares del mundo. O incluso viviendas o lugares que están pensados para determinada población. Por ejemplo, estos son pequeñas ciudades, pequeños pueblos para personas con problemas de demencia. O sea, la idea es que tengas las personas con una determinada circunstancia en un mismo lugar y puedan tener un determinado tipo de atención. El tema de las ciudades ya no es yo diría que ya no es un arte, o sea, esto cada vez más es una ciencia, ha salido este libro hace poco. Hay ciudades que ya tienen un planteamiento de lo que se llama un gemelo digital, es decir, tienen una réplica digital de la ciudad en la que poder hacer experimentos. O sea, ¿qué ocurre si a esta calle la cambio de sentido? O sea, hay modelos, digamos, numéricos para poder hacer, diseño de ciudades de otra forma. Cuando hablamos de los humanos, a veces pensamos que solo estamos los que vivimos en una sociedad occidental y más o menos bien. El año pasado la cifra de personas desplazadas en el mundo superó los 100 millones. La guerra de Ucrania pues, ayudó a hacerlo. Y por tanto, a veces cuando ves que el 58% de los trabajadores en muchos países occidentales no están contentos con su trabajo, pues te planteas si no deberíamos darnos un bofetón a nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuando 100 millones de personas en el mundo literalmente no pueden estar ni debajo de una tienda, me parece tremendo, ¿no? Hay que clarísimamente pensar nuevas formas de trabajo, conciliación, etcétera, etcétera,
y hay que repensar la forma en que las personas nos formamos. Hay una gran industria de futuro, que es la industria de la formación permanente, que yo creo poder decir que las universidades no lo están haciendo. O sea, esto no va de hacer másters, esto va de formar a la gente en periodos de tiempo más cortos y mucho más concentrados, y hay, claro, empresas como Google que están sacando aquí un gran partido de centenares de miles de personas que quieren hacer esto. Nos acercamos al final. Todo esto pasa en un contexto de organizaciones, ¿eh? Es decir, no pasa cuando estamos por la calle. Y las organizaciones están cambiando. Fíjense, uno se pregunta, por ejemplo, si Starbucks es ya un banco, ¿no? O sea, Starbucks tiene su tarjeta que mueve millones de personas, allí se mueve mucho dinero, o sea, y que, ¿no? Hoy leía que Zara va a poner cafeterías en algunos de sus centros, ¿no? Entonces, ¿qué es una cafetería? Es un centro, es un centro de moda. Es decir, que realmente las organizaciones van a cambiar, entre otras cosas porque, como hemos dicho, no van a poder seguir igual, ¿no? Volkswagen, ya lo he enseñado, hace pocas semanas Volkswagen hizo un acto impensable para una corporación alemana, que es admitir que se había equivocado. Hizo un acto de humildad tremenda, y es decir que se había equivocado en todo su planteamiento de software. O sea, los automóviles de Volkswagen no tienen un buen software, y hoy la automoción, el software es crítico, miren sino Tesla. Entonces aceptaron que tenían que llegar a acuerdos con empresas de fuera para poder realmente ser competitivos a nivel internacional. O sea, tienen que superar su orgullo, ¿no? Y aceptar que no pueden hacerlo solos. Es decir, que habrá cambios importantes. Pero si he puesto esta imagen es para decirles que posiblemente los cambios más interesantes que vienen en organizaciones en el mundo no vienen de donde se imaginan, no vendrán de Estados Unidos. Lamento decirles que vienen de China, y el ejemplo más interesante es Haier, que he podido estudiar con cierto detalle. Haier, muchos de ustedes ya tienen una nevera o una lavadora de Haier. Ustedes pensaban que era alemán, pero no, es chino. Candy también es chino, si tiene una Candy también es de ellos, no como muchas. General Electric Appliances es de Haier, es una gran empresa china, la líder mundial en electrodomésticos, que tiene un modelo de organización totalmente distinto del norteamericano, se llama Rendangeyi, oirán hablar de esto en los próximos años, entre otras cosas porque ya hay quien se lo cree. Bayer, hace unos meses, su propio CEO, anunció a bombo y platillo que incorporaba este modelo como modelo fundamental de organización de Bayer. Esto es nuevo en la historia, que una empresa prusiana, en este caso bávara, ¿no? Digamos, alemana, sea capaz de aceptar que el modelo convencional ya no les funciona y que necesitan un modelo donde todo empleado es un emprendedor y que se inspira en el modelo de Haier, es nuevo, y esto lo van a oír mucho en los próximos años. Este es el señor que tiene este encargo, el de transformar Bayer en una Haier, ¿no? O sea, transformar Bayer en una empresa totalmente centrada en el cliente y donde todo empleado es considerado como un emprendedor. Bueno, les ahorro lo que viene más adelante, pero en cualquier caso decirles que vamos a cambiar cómo concebimos las organizaciones y vamos a cambiar cómo entendemos la innovación. No les voy a hablar mucho de algo que es fundamental, que es los gobiernos. Es evidente que todo el mundo de cómo nos gobernamos va a cambiar, no voy a dedicar mucho tiempo, pero sí decirles que están apareciendo cosas muy interesantes. Este es un libro de un político inglés, Rory Stewart, fue ministro en varias ocasiones, y en este libro explica a dónde ha llegado el sistema político en Inglaterra, en el Reino Unido. Él dejó al final el Partido Conservador y explica cómo realmente, digamos, han ido cambiando las reglas del juego, y dice él, que él se sorprendió mucho de ver que al final que el ciudadano importaba muy poco en la toma de decisiones, ¿no? Que al final eran realmente unas rutinas internas de los partidos. Entonces, es evidente que las cosas tienen que cambiar. No sé si será con tecnología, que hay informes sobre tecnología aplicada a los gobiernos que para parar un tren. Es decir, está todo lo que pueden imaginar, aunque creo que el gran problema es cómo cambiamos la participación, ¿no? ¿Qué se entiende por participación? Creo no decir una barbaridad y si les digo que el modelo de democracia representativa está realmente en crisis y que tenemos un problema muy grave
porque la alternativa ya sabemos cuál es, y queda muy bien expresada en este cómic, ¿no?, que se lo voy a traducir. Esta gente en el avión, este señor se levanta y dice: oye, ya estoy harto de que los pilotos no tengan en cuenta la gente normal como nosotros. Me propongo para pilotar el avión, ¿no? Entonces, creo que es bastante representativo de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no?, de que hay gente sin ningún conocimiento que no es capaz realmente de llevar adelante la complejidad de un país y que se están proponiendo. O sea, es todo este fenómeno del populismo grave. En Francia la cosa, cuidado que es peliaguda, ¿eh? Este señor de aquí, que es uno de los principales emprendedores de Francia, Pierre-Edouard Esterin, invirtió 150 millones de euros en la campaña de la extrema derecha francesa. Es decir, y no ganaron, ya saben ustedes, por lo que ocurrió. Yo no estoy diciendo que pueda estar a favor de una cosa o de la otra, pero yo creo que nunca en Europa había ocurrido algo tan claramente de posiciones, digamos, políticas extremas en donde hay mucho dinero en juego. Yo creo que nos jugamos mucho. El fenómeno de la desinformación es muy preocupante. Fíjense este informe que habla específicamente de un tema como, digamos, a través de foros en las redes existen objetivos concretos para reescribir la historia del Holocausto. Es decir, estamos hablando de cosas muy fuertes, estamos hablando de cosas que fueron el punto más bajo de la humanidad y que, digamos, alguien quiere reescribirlo, ¿no? O que incluso, digamos, estamos hablando de la necesidad de un periodismo en el que puedas confiar. Es decir, que la verdad, cuidado, porque la verdad existe. Es decir, hay cosas que son verdad y hay cosas que son falsas. Y si uno intenta utilizar la inteligencia artificial ya de manera sistemática para engañar a los niños, pues me parece muy problemático y el futuro en ese sentido es este. Y no voy a poner aquí ejemplos, pero hay decenas, miles de personas que están trabajando por otros modelos participativos en el mundo. Como decía Otto Scharmer al principio, esto va a ocurrir, está muriendo un modelo, está emergiendo otro modelo que no sabemos cuál es. Y si tengo que terminar con algo, terminaría con ¿y qué tenemos como herramientas fundamentales para hacer todo esto? Yo creo que hay dos muy importantes, o sea, para mí las críticas, y no son precisamente las más populares. Una es la ciencia, no hay ninguna duda, es decir, no hay futuro sin ciencia, pero esto está claro y los chinos lo han entendido muy bien, no hay futuro sin ciencia. Uno lo entiende cuando tiene Alzheimer y aparece un fármaco contra Alzheimer, o sea, que sea bienvenida la ciencia, pero estoy hablando en muchas otras direcciones. Es verdad que la ciencia también tiene un problema, porque cada vez hay más, digamos, investigaciones que acaban siendo retractadas, ¿no? Es decir, que se han hecho mal. Pero la ciencia intenta ser muy honesta e intenta, digamos, protegerse castigando de manera severa a toda la gente que miente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la combinación de la ciencia y la inteligencia artificial va a permitir multiplicar los horizontes y va a permitir hacer cosas extraordinarias. Esto lo puse aquí antes de que este señor de DeepMind consiguiera el premio Nobel este año. Y saben que lo hicieron por el folding, ¿no? Por un algoritmo que sabe, digamos, interpretar, incluso predecir cuál es cómo están estructuradas las proteínas en ese entrelazamiento de nudos tan complicado. Es decir, hay cosas que la ciencia puede hacer gracias a sistemas ultra sofisticados. Y me enorgullece decir que estamos en un continente donde la ciencia es muy relevante, yo diría, lo que todavía nos destaca. Nos falta transmitirlo al sistema empresarial y también me enorgullece que haya gente en Europa que piense de manera inteligente en esto. ¿Por qué no hacer un CERN para la inteligencia artificial? El CERN es este centro, ¿no?, de altas energías en Ginebra, que es donde se han encontrado montones de cosas, entre ellas el bosón de Higgs, ¿no? Y que alguien diga, ¿por qué no hacemos un CERN de la inteligencia artificial en Europa? Me parece absolutamente fascinante. En los próximos años ustedes verán montones de cosas inimaginables, inteligencia artificial hecha de otra forma, supremacía cuántica, lo que quieran, van a haber montones de cosas. Y la segunda herramienta, muy importante, es toda la que tiene que ver con la idea de las simulaciones. Esta es una herramienta que aparece nueva, lo que se llama el gemelo digital, ¿no? La idea es que tú puedas, por ejemplo, tener un gemelo del planeta y ahí puedas ver, digamos, puedes hacer simulaciones, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasa si cambio determinadas cosas?
Me fascina a mí el tema de las simulaciones, creo que es una de las grandes herramientas para el futuro, lo que se llama, como digo, el gemelo digital. Por ejemplo, uno puede tener una copia de una cadena de producción, una copia digital, y aquí es donde experimentas. O sea, no experimentas en la realidad con el riesgo que eso tiene, ¿no?, de que te equivoques, sino que en el gemelo digital haces, digamos, experimentos, haces cambios para poder hacer cosas. Esto, por ejemplo, en la tecnología del agua ya se está utilizando. O sea, la forma en que tú gestionas cambios en grandes redes de suministro de agua es a través del gemelo digital. Y lo último, en este sentido, que viene con mucha fuerza, es la idea del gemelo digital de un humano, ¿no? O sea, cómo tenemos una réplica de lo que es un humano, ¿no?, y cómo podemos trabajar sobre simulaciones. O sea, ¿qué ocurre cuando a este órgano de esta persona le damos este fármaco? O sea, todo el tema de predicción y simulación sobre humanos. Hay un ejemplo que me parece muy notable, que es este de aquí, que es una réplica de un corazón real de un humano. Esto es un modelo con millones de datos. Esta es la persona, no es una investigadora, en el supercomputador de Barcelona, donde que ya está esta réplica, este software está en el Museo de la Ciencia de Londres, y que lo que se hizo es crear esto. Como ven, esto es una réplica digital de su corazón, y que hoy incluso es más sofisticado y que permite pues hacer eso, experimentos, ¿no?, con total control sobre el corazón de un humano, qué ocurre si haces determinada cosa a nivel puramente mecánico. Hemos llegado al final y como les he hartado de tecnología y saldrán de aquí pensando que solo hablo de tecnología, les quiero acabar con un par de toques de lo que creo que veremos en el futuro, especialmente nuestros hijos. Un dato muy importante es que los que están de aquí, que tienen hijos en primaria, que por la edad veo que hay algunos, o sea, los que tenéis hijos en primaria, que sepáis que la mitad llegará a 100 años. O sea, la estadística que hoy tenemos es esta. O sea, la mitad de esos niños llegarán a 100 años. Un mundo con mucha gente de 100 años no es el mundo que conocemos. Económicamente no puede ser el mismo, el sistema de pensiones no puede ser el mismo. Y además va a ser un mundo, este del que vamos, en donde cualquier cosa que podáis imaginar se podrá hacer. O sea, uno ve la esfera esta de Las Vegas, ¿no? O sea, ves este edificio que por fuera son todo, digamos, pantallas y que puede proyectar cualquier imagen. O sea, yo pensaba que no lo vería esto, ¿eh? Es que es realmente espectacular. Es decir, es que imagínense lo que quieran, alguien en el mundo está trabajando en ello. O sea, nunca ha habido tanta ciencia y tecnología que genere ciencia y tecnología. Pero, al mismo tiempo, nos tiene que preocupar que el planeta es un paraíso. O sea, es una barbaridad decir que hay que ir a Marte, pero si Marte es un desastre, o sea, el paraíso es este, existe y es la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos conservar el patrimonio sonoro, el patrimonio vegetal? O sea, nos tendría que preocupar mucho más. Yo quiero que mis nietos vean esto. Esto es el baile de los estorninos en Roma, ¿no?, que ocurre más o menos en el otoño y que es un espectáculo. Hay distintos lugares del mundo, pero históricamente Roma es el lugar, ¿no? Entonces, esto, vamos, que para quedarse maravillado. O sea, el planeta ya tiene sus maravillas. Podemos imaginar mucha inteligencia artificial y mucha historia, pero la verdad es que nuestro principal objetivo debería ser conservar el planeta. Estamos demasiado enfocados, demasiado obsesionados en proyectarnos hacia afuera. O sea, yo creo que hay un excesivo interés por este tema de la marca personal y cómo te pones en las redes y tal y cual, cuando creo que, sin ninguna duda, esto creo poder afirmarlo, lo que viene es, vamos, un trabajo enorme en uno mismo. O sea, cada uno de nosotros se va a tener que preocupar por sí mismo. Es decir, ¿yo qué futuro quiero, ¿no? O sea, yo, digamos, ¿en qué consiste mi definición de éxito? O sea, cuando tenga 80 años, 90 si puedo, miraré hacia atrás y diré, ¿qué ha pasado? Tengo un amigo empresario en Barcelona que respeto muchísimo, que lo dice muy bien. Dice, mira, todo, o sea, tu vida se sintetiza en esto. Imagina, tienes 80 años, estás en el sillón, vienen tus nietos o bisnietos, ¿qué les dices sobre tu vida? Pienso que esta es la mejor definición que he visto. Entonces yo pienso que en este sentido tenemos que empezar a pensar si queremos esto, o sea, si queremos realmente una sociedad
tan ligada a las pantallas, o queremos volver un poco a los años 80, ¿no? En donde, digamos, el juego más importante, o quizás más a los años 60, ¿no? En donde, digamos, la infancia que algunos de nosotros vivimos era otra cosa. Para terminar, les voy a enseñar un vídeo que está en inglés. Espero que, como está en subtítulos, lo puedan entender, porque si tuviera que decir al final de todo qué ocurrirá en el 2048, esto que van a ver ahora, son dos personajes que conocen perfectamente, que son los dos protagonistas de Matrix, ¿no? Que tienen una conversación. Espero que la sigan, son nada, 2 minutos y con esto terminamos, y si no, después les digo qué hacen. Aquí sí que necesito que subáis el sonido, por favor. Dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old. They hadn't seen the film The Matrix. And so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I start to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no. Isn't that wild? It's awesome. O sea, aquí lo que dicen es que estaba en casa de unos amigos, ¿no? Entonces el amigo le pide que le explique a sus hijos qué era esto de Matrix, que no lo habían visto, muy jóvenes. Y dice, bueno, este chico que no sabe qué es real y qué no es real, ¿no? Y que tiene que enfrentarse y quiere saber. Entonces la hija adolescente le dice, ¿y por qué? O sea, ¿por qué quiere saber qué es real y qué no? Y dice, pero a ti no te importaría. Y dice, no. Esto es algo que nos tenemos que empezar a pensar, esta idea de que la virtualidad y la realidad no hay mucha distinción, y que para estas generaciones que vienen, la virtualidad y la realidad se confunden, y más exactamente, la realidad es un caso particular de la virtualidad. Es decir, tú puedes vivir en muchos mundos, la realidad es uno de ellos. Empezar a pensar que esto en el 2050 es una realidad es el tipo de atrevimiento que les he invitado a tener durante esta sesión. Ha sido un poco más larga, espero que no haya sido especialmente cansada. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.